Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos brinda para compartir la palabra con cada uno de ustedes. El ministerio Jesucristo da vida y su programa Una Palabra de Fe. Hoy tenemos un tema que va a ser de muchas bendiciones para usted y para aquella persona con la que usted pueden compartir este video. Hoy estaremos hablando bajo el tema ¿Cómo oír la voz de Dios? O ¿cómo habla Dios? Es un tema que yo sé que va a ser de bendición a su vida, porque tal vez muchas personas se preguntarían que si Dios habla, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo Dios se revela? Y quiero presentarte 5 maneras en esta hora cómo habla el Señor, cómo el Señor se revela. Así que iniciamos con el punto número 1. Bendito el nombre del Señor. Dios habla de diferente manera y hoy queremos señalar el punto número 1. Dios nos habla por medio a su palabra. Por medio a su palabra. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 5 y versículo número 39, que escudriñemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y ellas son las que nos van a revelar al Señor. De manera que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, cuando nosotros leemos la palabra van a ser revelada a nuestra vida y nos van a revelar al Señor y nos van a revelar su voluntad. La palabra es el método principal que el Señor utiliza para hablarle a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Es la forma más segura de que estamos escuchando a Dios, es a través de su palabra. Cuando enfrentamos dificultades y enfrentamos sufrimiento, en lugar de buscar cualquier tipo de consejo donde una persona, lo primero que tenemos que hacer cuando enfrentamos circunstancias negativas, cuando enfrentamos grandes pruebas, lo primero que debemos hacer es nosotros ir a la palabra para saber qué debemos hacer con relación a la situación en la que nosotros nos estamos enfrentando. La Biblia tiene muchos autores. Por ejemplo, Isaías escribió a Judá. También Pablo escribió a los Corintios. Pero hoy la palabra fueron escritas y fueron dejadas para nosotros. La palabra del Señor es el libro de la ley que constituye la guía del pueblo de Dios. De manera que cuando nosotros leemos la palabra nos van a revelar sobre el Señor. Todo lo que usted quiere saber de su vida. Por ejemplo, si usted quiere saber si el Señor sana, la Biblia te va a hablar en múltiples textos bíblicos de que el Señor sana. Si usted quiere saber sobre lo que es la prosperidad, la Biblia te va a hablar de la prosperidad, porque la palabra de Dios contiene todo. De manera que cuando nosotros leemos la palabra constantemente, Dios se nos va a revelar, porque es la palabra profética más segura. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo y que el verbo era Dios y que el verbo estaba con Dios. Entonces, en el versículo número 14 del mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Quiere decir que ese verbo, siendo la palabra, se hizo carne, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros estamos leyendo sobre Jesús. Entonces, ahí vamos a conocer la voluntad de Dios por medio de la palabra. La palabra te van a decir muchas cosas. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer? ¿Qué te conviene y qué no te conviene? Y ahí está la voz del Señor. Punto número 2. Dios nos habla por medio al Espíritu Santo. Un segundo método empleado por Dios para hablarnos hoy en día es por medio del Espíritu Santo. Hoy día sigue hablando a nuestro espíritu por medio de su propio espíritu que ahora vive, mora y permanece en nosotros. Cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo estaba con los discípulos, pero Cristo no estaba dentro de los discípulos.
Cuando Jesús estaba en la tierra, en una ocasión le dijo a los discípulos, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. Entonces, es necesario que yo me vaya, porque si Él viene, estará con vosotros, estará en vosotros y estará sobre vosotros. Quiere decir que hoy en día el Espíritu Santo está conmigo, el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces, ese Espíritu Santo que está dentro de mí, morando en mi espíritu, cuando yo tengo una situación y yo quiero conocer sobre la voluntad de Dios, sobre una situación en particular, yo oro al Padre y el Espíritu Santo va a hablar a mi propio espíritu. El Espíritu Santo va a hablar a mi propio espíritu. Aleluya. Creo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los dos modos principales que Él empleó para hablar con sus hijos en la actualidad. Cuando digo que el Espíritu Santo habla, más bien graba su voluntad en mi espíritu o en mi mente y lo oigo en mi ser interior. De repente usted está orando por una situación porque tiene que tomar una decisión y usted toma un momento de descanso y usted se aparta, por ejemplo, a hablar con el Señor. Usted no va a escuchar la voz de Dios como una trompeta que te va a llamar, te vas a vocear. De repente usted va a sentir esa voz que va a hablar a su espíritu. El Espíritu Santo va a hablar a tu espíritu, o el Espíritu Santo va a hablar a tu mente, va a hablar a tu corazón y te vas a decir cómo hacer las cosas. Esa voz dulce, esa voz apacible, esa voz suave va a ir a tu espíritu y entonces ahí usted vas a entender cómo el Señor, que es el Señor que le está hablando. De manera que este es el punto número 2. Dios habla a tu espíritu por el Espíritu Santo. El punto número 3, aleluya, punto número 3, y es que Dios habla a través de una persona o a través de un consejo. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo, voy al testimonio, recuerdo que en una ocasión cuando yo me iba a casar, el Señor me había dado la fecha de la boda para casarme, me había dicho fecha completa, el mes, el día, y recuerdo que el Señor me había dicho que anunciara la fecha de la boda, ya faltaban 2 meses para la fecha. Cuando yo lo anuncié por orden del Señor, hubieron personas que habían dicho y habían comentado que yo no tenía los recursos para casarme porque tampoco tenía dinero ahorrado, pero Dios me había dicho que yo me iba a casar. Recuerdo que cuando estas personas habían hecho estos comentarios, yo quise afligirme, quise sentirme un poco triste o preocupado porque me puse a razonar lo que la gente estaba diciendo, que no tenía dinero, que con qué era que yo iba a costear la boda, y a sabienda de que para una persona casarse incurre en gastos de dinero, y esto pues me afligió un poco. Y recuerdo que una noche estábamos en un culto en la iglesia y cuando terminamos el culto, todos los hermanos nos estábamos despidiendo y hay un nuevo creyente que ya sabía que yo me iba a casar y que había escuchado sobre la boda. Este nuevo creyente pues se me acercó y me abrazó y me dijo con una sonrisa en sus labios y me dijo: no temas, el Señor te vas a ayudar y te vas a proveer para que te case y todo saldrá bien. Cuando me dijo así, yo pues sentí ese regocijo, sentí esa alegría, sentí que Dios me estaba hablando. Pues yo tomé la palabra y quiero decir, hermano, que me está escuchando y que está viendo este video, así fue. Dios nunca falló, Dios proveyó todo, fue una bendición. Dios utilizó a esa persona para darme un consejo. Pero la Biblia dice que en una ocasión había un hombre muy conocido llamado Moisés, y Moisés estaba luchando con el pueblo de Israel, estaba para guiarlo, instruyéndolo, y dice que Jetro, el suegro de Moisés, Jetro, pues el padre de la esposa de Moisés, había visitado a Moisés exactamente en esos días.
Y dice que el pueblo de Israel, Jetro veía cuando Moisés se juntaba con este pueblo en la hora de la mañana y todavía era en la hora de la tarde. Estaba Moisés reunido con una gran multitud de personas. Escuchen lo que le dice Jetro a Moisés. Viendo Jetro lo que Moisés hacía, dijo: ¿qué es esto que hace con este pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés contesta: ellos vienen a mí para consultar a Jehová. Entonces, aleluya, el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que hace. Fíjese lo que le dice el suegro de Moisés a Moisés. Le dice: no está bien lo que hace. Desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo. O sea, Moisés se juntaba con una multitud de personas y Jetro no era el hombre ungido. Jetro no era el hombre que tenía el llamado. Jetro no era el hombre a quien Dios había enviado a donde el faraón y había tocado el mar y había dividido el mar en dos. No, Jetro no tenía esa capacidad. Sin embargo, cuando Jetro ve a Moisés, le dice Jetro a Moisés: vas a desfallecer tú y vas a desfallecer este pueblo. Y entonces Moisés le recomienda a Jetro a Moisés: oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares. Número 1. De centena. Número 2. De 50 y de 10. Ellos jugarán al pueblo en todo tiempo y los asuntos graves los traerán a ti. O sea, el consejo que le da Jetro a Moisés, le está diciendo: mira, Moisés, coge un grupo de personas, a líderes, pon equipo de personas y los problemas más grandes te lo van a traer a ti. Moisés tuvo éxito por el consejo que le diera Jetro. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, la parte B, dice: en la multitud de consejos hay seguridad. Libro de Proverbios capítulo 12 y versículo 15 dice: el que obedece el consejo es sabio. O sea, Dios habla a través del consejo, Dios habla a través de una persona. Ahora, no a través de cualquier persona, pero sí una persona que tenga fundamento bíblico, que sea maduro en la palabra, que sea una persona confiable, sobre todo alguien que Dios puede utilizar para hablarte, tu madre, tu padre, un líder, tu pastor, tu pastora, gente maduro en la palabra, te van a dar un consejo y en ese consejo puede estar la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Punto número 4, ¿cómo Dios habla? Dios nos habla a través de circunstancias. Esto puede ser a través de un éxito o de un fracaso, o un desengaño o una tragedia, pero de cualquier manera Dios utiliza la circunstancia para hablarnos a cada uno de nosotros y guiarnos siempre y cuando nosotros pongamos atención a lo que Dios nos quiere enseñar. Recuerdo en una ocasión un testimonio. Yo vivía en una casa, mi esposa y mis niños, ellos empezaron a crecer y ya la casa nosotros no podíamos seguir viviendo porque no tenía muchas habitaciones. Por tanto, nosotros empezamos a buscar casa y las casas que conseguíamos eran costosas 3 veces más que donde nosotros estábamos viviendo. Yo le dije a mi esposa: no podemos seguir buscando más casa para mudarnos porque la casa es tan costosa y el ingreso que tenemos ahora mismo no es suficiente para nosotros pagar esa casa. Mi esposa me dice: pero tenemos que mudarnos porque aquí no cabemos. Así que vamos a creerle a Dios, me dice ella a mí, vamos a creerle a Dios y vamos a buscar una casa que cuando busquemos la casa, Dios va a abrir puertas. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Sabe qué aconteció, hermano? Pues yo me guié de ella y busqué la casa, conseguí una casa más amplia, una casa grande, espaciosa para nosotros. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Cuando nos mudamos, el Señor abrió puertas de tal manera que
nosotros pagamos la casa constantemente, nunca tuvimos atraso. Dios empezó a bendecirnos. O sea, Dios usó la circunstancia para acomodarnos. O sea, quiere decir que hay cosas que Dios te va a permitir, pero es para Dios promoverte. Dios te va a permitir, y a través de lo que Dios te está permitiendo, Dios te está hablando, Dios te está diciendo algo, tienes que prestar atención, porque muchas veces Dios nos está hablando y no estamos entendiendo la voz del Señor. Punto número 5, cómo Dios puede hablarnos. El Señor puede hablarnos a través de una visión o un sueño. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 15, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Dios le habló a muchos hombres en el Antiguo Testamento a través de visiones y sueños. Le habló a José a través de visiones y sueños. Le habló a Samuel, le habló a Daniel. Dios le habló a muchos hombres a través de visiones y sueños. Pero también el Señor habló en el Nuevo Testamento a personas a través de visiones y sueños. Y quiero señalar a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Acuérdese, hermano, cuando el ángel Gabriel, él le presentó a Zacarías y le habló. Pero también el Señor le habló a María y le habló a José a través de visiones. Bendito el nombre del Señor. Y dice que el Señor le habló a Ananías con relación a Pablo. Acuérdese cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia, que no era Pablo sino Saulo. Y estaba persiguiendo la iglesia y el Señor lo tumbó del caballo. Y entonces la voz le dijo, Saulo le preguntó: ¿qué hago, Señor? Y le dijo: ve a la calle que se llama derecha, allá en Damasco. Allí estará mi siervo Ananías, él va a orar por ti. Pero el Señor le habló en visión a Ananías y le dijo: por ahí viene el que se llama Saulo, quiero que ore por él. O sea que el Señor habla a través de visiones y a través de sueños. Pero también el Señor le habló a Cornelio con relación a Pedro y a Pedro con relación a Cornelio. Dice que Cornelio no era creyente, era una persona muy piadosa y daba mucha limosna, y tuvo una visión que le dijo que mandara a buscar a Pedro. Pero Pedro estaba en su casa, allá en una azotea, y tuvo una visión donde el Señor le dijo a Pedro, le dijo: mira, por ahí vienen unos hombres, vete con él, vete con ellos. Y dice que también se fue. O sea que el Señor también le habló en visiones y sueños a estos hombres. Pero le habló a Pablo en visión cuando el Señor le dijo: pasa a Macedonia, Hechos capítulo 16. Y también le habló a Juan cuando le reveló el libro de Apocalipsis. En una ocasión, un testimonio, en una ocasión, mi esposa y yo vivíamos en una casa, y en la casa donde nosotros vivíamos habíamos presentado unas pruebas diferentes a el otro testimonio, y es que en la casa donde nosotros vivíamos se había presentado una situación un poco difícil. La casa nos las habían pedido los dueños y nosotros habíamos consumido los depósitos de la casa donde vivíamos, porque siempre hay que dar unos depósitos adelante por si acaso usted no paga en un mes. Y nosotros habíamos consumido los depósitos, por tanto yo tenía que entregar la casa. Ahora sí, no sabemos dónde mudarnos, ni tampoco tenemos dinero para mudarnos. Mi esposo y yo empezamos a orar, duramos unos días orando. Los dueños de la casa se nos acercan y nos dicen: queremos que nos entregue la casa. Nosotros dijimos: no hay problema, se lo vamos a entregar, pero denos unos días. Esos días nosotros empezamos a orar, empezamos a clamar: Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos? Hemos consumido los depósitos. Señor, no tengo el dinero para mudarme. Y empezamos a clamar. Después de unos cuantos días, mi esposa tiene una visión, despierta en la mañana y me dice: tuve una visión. En la visión, cuando mi esposa tiene esta visión, yo le pregunté: ¿qué tuviste? Ella me dijo: vi un personaje que se paró en la puerta. Y yo le pregunté: ¿pero tú lo conociste? No, no lo conocí. Entonces yo me fui a orar para la iglesia. Le dije: Señor, yo quiero que tú me digas, ese personaje que se paró, ¿quién era?
Y el Señor me habló a través del Espíritu Santo y me dijo, yo envié un ángel para que los saque de esa casa y ustedes se muden de esa casa hacia otro lugar. Rápidamente, cuando el Señor me habló esa palabra, yo cogí para donde mi esposa. Le dije, mira, la visión que tú tuviste fue un ángel que nos visitó. Y ese ángel fue enviado de parte del Señor porque el Señor nos va a mudar ya para una casa. Amados hermanos, eso fue en la hora de la mañana. En la hora de la noche, tempranito, como las 7:30 de la noche, recuerdo que nos visitó una hermana y amiga de nosotros. Ella se había enterado la situación y las pruebas que estábamos atravesando. Nos preguntó y nosotros le dijimos la situación que estábamos atravesando. Pues ella nos dijo a mí y a mi esposa, vengo ahora. Ella sale de la casa hacia afuera, hizo una llamada, duró como unos 10 o 15 minutos. Cuando ella subió a decirme a mí, ven, te voy a llevar a la casa donde ustedes ya se van a mudar. No tienen que pagar los depósitos. Ya los depósitos están pagos, solamente ustedes deben ir, ver la casa para que se muden. Hermanos que me estén escuchando, Dios habla a través de visión y a través de sueño. En esa ocasión, Dios nos habló a nosotros a través de la visión y a través del sueño, porque el Señor habla de muchas maneras. Ahora, después de explicarle 5 maneras como Dios habla, 5 maneras, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, hablando a tu espíritu, a través de cualquier circunstancia, a través de un consejo y a través de visiones y sueños. Hay otra forma como Dios habla, pero quise explicarte estas 5 maneras. Ahora, ¿qué debo hacer para oír la voz de Dios? ¿Qué debo hacer? Y yo he señalado aquí 3 puntos importantes para oírla, porque ya una vez que yo sé que Dios habla de diferentes maneras, ahora, ¿qué debo hacer? Lo primero es, la Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, no solamente leer la palabra, sino meditar en la palabra. Porque yo puedo de repente puedo leer la palabra y leí un capítulo de la Biblia todos los días, pero no solamente leerla, es meditarla. Meditarla es tener el texto bíblico en la mente, es tener lo que yo leí en la mente. Es el punto número 1 para que el Señor nos hable. Una manera como el Señor, vas a poder escuchar la voz del Señor. Número 2, ¿qué debo hacer para oír la voz de Dios? Número 2, debe orar sin cesar. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que hay que orar sin cesar. Y Colosenses capítulo 4, versículo 2, debo orar constantemente. Ya yo sé que el Señor habla, que habla por la palabra. Ya yo sé que Él habla a través de un consejo o una circunstancia, pero yo debo orar constantemente porque yo quiero oír la voz de Dios. Porque para oír la voz de Dios hay que estar conectado con el Señor. Es como cuando usted pone algo, un abanico, está conectado a la corriente. El abanico, la hélice estará dando vuelta mientras el abanico esté conectado. Inmediatamente usted lo desconectó, se para de dar vuelta. Hay que estar conectado con el Espíritu Santo para oír al Espíritu Santo hablándote. Hay personas que dicen, pero ¿y cómo es que le habla a fulana y le habla a otra persona y a mí no me habla? Sí, Él quiere hablarte, pero tú debes estar conectado. Y finalmente, debes sacar tiempo para estar a solas con el Señor y estar quieto, en un lugar quieto. La palabra dice en el Salmo 46, versículo 10, está quieto y conoce que yo soy Dios. De manera que cuando nosotros sacamos ese tiempo con el Señor para estar quieto, sea que usted se aparte en la iglesia, en la habitación de su casa, o se vaya a un monte, y usted saque un tiempo para estar a sola con el Señor, unas cuantas horas,
a sola, tranquila, tranquilo con el Espíritu Santo en ese momento puede venir a tu espíritu y hablar a tu corazón con una palabra de paz. El Espíritu Santo puede venir a tu espíritu y escribir en tu corazón ese pensamiento que viene de lo más internamente y oye cuando el Espíritu Santo susurra a tu espíritu. De repente estás leyendo la palabra y hay un texto bíblico que salta. Como en una ocasión, cuando yo me iba a casar, recuerdo que me sentía un poco turbado en esos días y yo había pensado llamar a algunos familiares míos para ese entonces fuera de otros países y pedirle algunas ofrendas a algunos familiares. Recuerdo que mientras leía la palabra y estaba en el altar de la iglesia orando al Señor, yo empecé a leer la cita bíblica que está en el Salmo 42 cuando dice: como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y recuerdo que de repente voy leyendo y leo cuando dice: ¿por qué te abate, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Y eso como que me llegó, ¡pum! Y cuando me llegó, yo sentí esa presencia y empecé a llorar. Y ahí me detuve. Le dije: Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Y el Señor me dice: no te turbe porque yo te di fecha. O sea, Dios me habló por la palabra. El Espíritu Santo habló a mi espíritu y empecé a llorar. Me derramé en lágrimas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habló a mi espíritu en ese momento. Aleluya. Ese Espíritu Santo te va a hablar y tú vas a sentir esa paz. Si de repente tú vas a hacer algo y tú no sientes paz, no lo hagas, que ahí no está la voz de Dios. La voz de Dios está en aquello que tú vas a hacer y siente paz. Esa es una señal. Y siente paz. Y siente tranquilidad. Porque el Señor, cuando te guía, te da paz. El Espíritu Santo te da paz. Así que yo quiero que no te olvides. Hay de muchas maneras como el Espíritu Santo puede hablar. Pero quise enseñarte estas 5 maneras de cómo Él habla. Quise enseñarte que el Señor habla a través de la palabra, que el Señor te habla por el Espíritu Santo, que el Señor te habla a través de una circunstancia, te habla a través de un consejo y te habla a través de una visión y un sueño. Luego, después de que tú sabes que el Señor te habla de esa manera, entonces, ¿qué tú debes hacer para que Él te hable? Así que espero que este mensaje sea de bendición a tu vida. No te quedes con este mensaje. Compárteselo a otra persona para que también ellos puedan y conozcan cómo Dios habla, porque Dios habla. Dios habla de muchas maneras. Él está vivo y Él está dentro de ti y tú puedes escuchar su voz hablando a tu espíritu. Apártate. Saca un tiempo, sal de la bulla, sal de la multitud, escóndete. No se olvide, hermano, no se olvide que Jesús, cuando estaba como discípulo y le multiplicaba los panes, había momentos que Jesús lo dejaba ahí comiendo los panes y le decía a veces: crucen del otro lado en lo que yo voy. Y Jesús iba y se apartaba solo. Apártate. Tráncate en la habitación. Organiza tu casa, hermana, organiza tu casa. Varón, organice su casa. Apártate. 2 horas, 5 horas, un día entero, mediodía en ayuda. Apártate a leer la palabra, a oír su palabra y va a escuchar la voz de Dios. Él va a hablar a tu espíritu y eso va a marcar tu vida de tal manera, aleluya, que usted va a poder decir: el Señor me dijo, el Espíritu Santo me habló. Y lo más lindo es poder escuchar la voz del Espíritu Santo hablándole a un ser humano. Es algo hermoso, maravilloso. Porque te da seguridad, te da firmeza. Así que en esta hora, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que cuando nosotros compartamos otro mensaje, rápidamente le llegue el mensaje. Suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga, Dios te guarde y bendiciones. Amén.